La historia de los hombres homosexuales está marcada por el castigo. La de las mujeres lesbianas por la invisibilidad. ¿Quieres saber más sobre el lesbianismo en la música? Ponte cómodo, que el musicólogo te lo cuenta. Lesbian lake. Homosexuales o no, lo cierto es que la historiografía ha tendido a enterrar a las mujeres en pro de los hombres. Y esto ocurre también en la historia de la música. Creo que todos conocemos nombres como Mozart, Beethoven, Wagner, y sin embargo pocas personas conocen a Fanny Mendelssohn, Clara Schumann, Alma Mahler, porque hay que conocerla por el nombre de sus maridos, obviamente. Dentro de que ya es difícil hablar de mujeres en la historia de la música, imaginémonos el caso de mujeres lesbianas. La invisibilización de las mujeres en general y de las lesbianas en particular da lugar a un problema en la investigación en la musicología. ¿Cómo podemos hablar de algo de lo que no tenemos pruebas? Sin embargo, aquí debemos recurrir a la maravillosa frase de Lola Flores, la de ¿quién nos ha dado un pipazo con una amiga? Que a propósito, nunca la dijo en televisión. Te reto a que la encuentres. No está. Es decir, que vamos a intentar mirar las cosas con un poquito de perspicacia histórica y no como un simple como ¡ah, qué buenas amigas fueron! No, mi ciela, fueron más que eso. Empezamos. Si queremos hablar de lesbianismo en la historia de la música, tenemos que empezar obviamente por la Edad Media. En la Edad Media se fundan una serie de círculos religiosos femeninos llamados los beguinatos. Eran mujeres libres, independientes, que se juntaban en estas instituciones, los beguinatos, para llevar a cabo labores de auxilio social, ayuda a los desamparados y también para componer poesía de inspiración religiosa en la que se alaba a Dios, a Cristo, pero también a vírgenes y santas, utilizando una poesía que muchos han considerado cuasi lésbica. Obviamente, la música formaba una parte esencial dentro de estas organizaciones, con figuras tan importantes como Handewitt de Amberes. Les dejo un enlace a su música en la descripción. Las beguinas eran mujeres que convivían juntas todos los días en lugares cerrados y es muy probable que muchas de ellas recurrieran a las prácticas de homosexualidad. Algo similar debía pasar en los hospicios italianos, como por ejemplo en el Hospicio de la Pietà, donde encontramos a Ana María de la Pietà. Esta señora era una violinista virtuosa que inspiró muchas de las composiciones del músico del barroco Antonio Vivaldi y que dirigió también ¡Uy, gato! Cat Emergency. Amor de gato. Amor de gato. Ana María de la Pietà fue directora del centro y fue la musa que inspiró al compositor Antonio Vivaldi a muchas de sus obras de virtuosismo violinístico. Esta señora vivió casi 86 años recluida en un centro con presencia exclusivamente femenina. ¿De verdad vamos a pensar que todas estas chicas que formaban parte de las orquestas, de los coros, etcétera, de verdad queremos negar la evidencia? Por favor, ustedes me dejan sus impresiones en los comentarios. Sin embargo, para mí el caso más paradigmático del lesbianismo lo encontramos en la España del franquismo, y es con la Asociación de Coros y Danzas perteneciente a la sección femenina de la Falange, el partido oficial de la dictadura franquista. Y yo estoy completamente convencido de que Pilar Primo de Rivera, la hija del dictador de España, era una lesbiana de los pies a la cabeza. Problema, no lo puedo demostrar, pero ojo de loca no se equivoca. Esa señora era lesbiana, estoy completamente convencido. Además de estas agrupaciones femeninas, encontramos otros casos muy interesantes en los que se mezcla el concepto de una amistad intensa y un ardor romántico con algo que yo opino que es lesbianismo cuasi explícito. Uno de ellos es el de Pauline Viardot, hija del compositor español Manuel García y que estaba afincada en París. Pauline Viardot organizaba en su casa veladas literario-musicales donde atraía personalidades tan importantes como Wagner, Liszt, Chopin, etc. Y Viardot tenía una relación de amistad muy intensa, documentada a través de cartas, etc., con George Sand, que a propósito fue la cuidadora y amante de Frédéric Chopin durante un tiempo. George Sand era una mujer andrógina que vestía a la forma masculina y que fumaba puros, un escándalo para la época. Y, como digo, mantuvo una relación muy estrecha con Pauline Viardot. ¿De verdad vamos a pensar que eran solo amigas? Por favor, qué ingenuidad.
Pero vamos más allá, el caso de Lili Boulanger. Lili Boulanger es una de las compositoras y pedagogas más importantes del siglo XX y por sus manos académicas pasaron figuras como Astor Piazzolla, Aaron Copland o Bernstein. O sea, figuras muy importantes de la composición y la música del siglo XX. Nadia Boulanger nunca habló de su vida privada ni sentimental, nunca se casó, pero convivió durante 40 años con la profesora, pianista, compositora y su ayudante, Annette Dieudonné. Me perdonen el francés de la montaña, lo mío es el teutón. Este tipo de convivencia estrecha entre mujeres y amistades intensas da lugar a un terreno en el que la especulación se mezcla con la ciencia. Como he dicho anteriormente, yo no puedo demostrar que estas mujeres tuvieran prácticas homosexuales. Sin embargo, el hecho de esa atracción tan pasional que se muestran en determinados documentos me hace pensar que, chica, por favor, el pipazo, nena, el pipazo, la teoría del pipazo. O sea, si convives tanto tiempo con una chica, pues normal que terminen pasando cosas, y no pasa absolutamente nada. Sin embargo, el silencio lésbico no podía ser eterno. Llegó el siglo XX y con ello se destrozaron muchas de las estructuras que habían mantenido a las mujeres atadas bajo la soga de las sociedades heteropatriarcales. Lesbian Lake. A lo largo del siglo XX comenzaron a resquebrajarse los corsés que mantenían a las mujeres atadas en el silencio y empezaron a aparecer los primeros casos documentados de mujeres homosexuales, sáficas, lesbianas, me da igual. Y también comenzaron a visibilizarse los primeros casos de músicas lesbianas. Una de las pioneras fue la compositora británica Ethel Smith. Esta mujer tuvo una enorme reputación e importancia en la época de la Inglaterra victoriana. Ella era partidaria del sufragio femenino y escribió La Marcha de las Mujeres. Un himno para las mujeres sufragistas que se estrenó en 1911. También compuso The Wreckers, los saboteadores de barco, los creadores de naufragios. Que es considerada la ópera británica más importante entre Harry Purcell y Benjamin Britten. Hablaré sobre estos músicos en otros vídeos, no se preocupen. El papel de Ethel Smith fue tan importante que fue nombrada como Dama Comendadora de la Orden del Imperio Británico, lo que da cuenta de su importante posición en el estatus social, y esta mujer era cuanto menos bisexual y mucho más probablemente lesbiana. En una fecha tan temprana como 1892, ella escribe: me pregunto por qué me resulta más fácil amar a una persona de mi sexo. 1892. Bravo, Ethel Smith. Sin embargo, hay que tener en cuenta que durante toda esta etapa, durante el primer tercio del siglo XX, el lesbianismo se asociaba más con una fase momentánea, con algún proceso de histeria femenina, de esto que tanto le gustaba inventarse a la ciencia, etc. Sin embargo, la magia de la visibilización lésbica comenzaría a partir de los años 70 del siglo XX, cuando comienzan movimientos de eminente apología femenina y lésbica. Uno de los casos más interesantes es el de Alix Dobkin, llamada Alix a propósito en homenaje a su tío que falleció por la causa republicana en la Guerra Civil Española. Datos curiosos. El caso de Alix resulta especialmente interesante porque ella estuvo casada y tuvo un hijo con su marido, pero después se divorció, se declaró públicamente lesbiana y se dedicó a componer un corpus de canciones con temática lésbico-homoerótica, entre las que encontramos Living with Lesbians de 1975. Oh, there are lesbians over in the valley. En esta canción de estilo folk country, ella habla como vive en un valle con su mujer y su hijo y rodeado de otras mujeres lesbianas que viven en el mismo valle. Es que me parece grandioso, o sea, maravilloso. Y fue una de las primeras mujeres que visibilizó el lesbianismo a través de la música. Por otro lado, en los años 80 nacería un movimiento musical minoritario llamado Women's Music, que era un movimiento que hacía apología de lo femenino en general, música de mujeres, para mujeres, en círculos femeninos y con mucha impronta, por supuesto, del lesbianismo. Este tipo de movimientos son muy importantes porque permite catalizar a través de la música algo que hasta ese momento no era más que una histeria femenina rara o una fase, como hemos dicho anteriormente, y crear así un sistema cultural alternativo similar al que los hombres gays tenían con sus amigos de Dorothy del Mago de Oz. Te hablaré sobre esto en un futuro vídeo, no te preocupes. Creando así toda una cultura lésbica a través de la música.
Uno de los primeros hitos lésbicos en el mundo hispano fue la canción Ponme la mano aquí, Macorina, de Chabela Vargas, del año 1961. Ponme la mano aquí, Macorina. Ponme la mano aquí. Esta canción trata sobre una relación lésbica de dos mujeres. Un día les haré un vídeo contando la historia porque es súper interesante. Y fue inmediatamente condenada por la Liga de las Mujeres Católicas Decentes o algo así mexicana, lo cual catapultó la música a la fama. En el caso español encontramos uno de los mayores hitos de la música lésbica y LGTBI en general con Mujer contra Mujer del grupo Mecano. ¿Quién detiene palomas al vuelo, volando a ras de suelo? Esta canción se compone en 1986, pero la compañía discográfica, por miedo precisamente a que la gente no aceptase el tema, la mantuvo en el cajón durante 2 años. Y no fue hasta 1988, un año maravilloso a propósito, que el grupo Mecano les dijo o nos publicáis la música o nos vamos con otra discográfica. Y se la publicaron. La canción fue un éxito y se convirtió rápidamente en un referente, formando así parte de esa imparable bola que era el movimiento LGTBIQ+. Otro caso muy interesante es la canción Y se aman a escondida del grupo Ecos del Rocío. Que son dos buenas amigas. Esta canción pertenece al género de flamenco fusión y hay que tener en cuenta que el flamenco suele ser especialmente conservador desde un punto de vista ideológico. Y la canción trata sobre dos mujeres que se aman a escondidas. O sea, tiene una temática claramente lésbica. Algo más tarde, en 2019, la malagueña María Pelae sacaría La Niña. Dicen que hay un bar en la esquina. Que va, que solo van chicas. Que es muy interesante porque, aunque no es específicamente lésbica, habla de un bar en la esquina que está llena de mujeres y yo fui a recoger a la niña y casi me tiro a la piscina. A saber lo que podría estar pasando. Aunque en este sentido, el himno más reciente sin duda es Bollera, de La Mare. Y mira cómo me resbala, y mira cómo me empodera, es que te agarro. Me encanta. En la canción Bollera, la gaditana Mar Muñoz habla acerca de cómo insultan a unas chicas que van en una moto, las llaman bolleras y ella dice, pues sí, soy bollera y me encanta, lo soy, con orgullo y lo que tú digas me la resbala. Y con esto voy llegando al final del vídeo. Como hemos podido ver, el proceso de liberación de las mujeres homosexuales ha sido una historia lenta y creo que todavía queda muchísimo camino por hacer. No quiero imaginarme cómo debe ser la vida de una mujer lesbiana en un país como Afganistán, el Congo o Haití. Y por eso este vídeo es un homenaje a la letra L, que a propósito está la primera en el colectivo precisamente por todo el apoyo que demostraron a los hombres gays que empezaron a morir como moscas durante la crisis del SIDA. Datos curiosos. Y con esto terminamos esta pequeña panorámica de la historia del lesbianismo en la música. Si te interesa este tema, te aconsejo muchísimo escuchar el podcast Ay Campanera de Lidia García, la bollera coplera, me encanta ese nombre, que tiene un capítulo dedicado a las mujeres lesbianas y que se llama Folclórica contra Folclórica, la copla lésbica. Muy explícito el título. Así que nada, déjame en los comentarios si te interesa que profundice en este tema de la música lésbica, si conoces otros himnos del colectivo lésbico, déjamelo en los comentarios porque me interesa un montón. Y a manifestarse en el orgullo que mucho nos ha costado conseguirlo. Venga, un besito. Bye, 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 bye.